Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, como dirían por ahí, va a prender la mecha. Uno de esos temas que te dejan pensando, analizando y, claro, chismeando un poquito. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, una pareja que ha robado el corazón de millones en todo el mundo, Burak Özçivit y Neslihan Atagul. O para los que los conocemos por sus roles icónicos, los inolvidables Kemal Inian de Karasevda, y por supuesto, el eterno amor de Feride y Kamran en El Ruiseñor. Pero, ojo. Hoy no vamos a hablar de sus apasionados romances en la pantalla, no. Hoy nos vamos a adentrar en la vida real, en los secretos que se esconden detrás de sus sonrisas y su idílica imagen de pareja. Hoy vamos a desentrañar el misterio que muchos nos hemos preguntado: ¿por qué Burak y Neslihan se casaron? ¿Qué motivaciones los llevaron a dar el sí, quiero antes de lo esperado? Prepárense porque vamos a desenterrar la verdad, o al menos, las teorías más jugosas y controvertidas que circulan sobre su relación. Y prepárense porque hay más de una sorpresa. Antes de sumergirnos de lleno en el chisme jugoso, y para que no se pierdan ni un detalle de lo que pasa en el apasionante mundo de las series turcas, de las parejas y de los secretos que esconden las celebridades, quiero pedirles un favor enorme: suscríbanse al canal. Ya saben, es súper fácil y totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse, y para no perderse ninguno de mis vídeos, activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades y secretos de sus estrellas favoritas. Ya saben, suscriptores y campanita es mi combustible para seguir trayéndoles contenido como este. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar los misterios de Burak y Neslihan. La historia de amor de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, al menos la que conocemos públicamente, comenzó a tomar forma en el año 2013. Fue precisamente en ese año cuando ambos actores coincidieron en el set de la serie Alku, conocida en español como El Ruiseñor. En esta adaptación de la novela homónima, Burak interpretó a Kamran y Neslihan, a Feride. Si bien en la ficción, sus personajes no terminaron juntos, la chispa entre ellos, al parecer, saltó desde el primer momento. Se dice que fue un flechazo, un amor a primera vista que, como toda buena historia romántica, estuvo salpicado de altibajos. En ese momento Burak ya era una estrella consagrada en el firmamento de la televisión turca. Su papel en la exitosa serie El Sultán lo había catapultado a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados y reconocidos del país. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo convertían en el galán perfecto. Por su parte, Neslihan, aunque ya tenía una trayectoria prometedora, estaba en camino de convertirse en una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su talento y su capacidad para transmitir emociones la estaban posicionando como una de las actrices más prometedoras de su generación. La química entre ellos en el set de El Ruiseñor era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en cada escena, no pasaron desapercibidos para nadie. Los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en circular por los medios y las redes sociales. Sin embargo, la confirmación oficial de su relación tardaría un poco más en llegar. Durante el año 2013, los medios de comunicación turcos ya especulaban sobre un posible romance entre Burak y Neslihan. Las revistas del corazón y los sitios de noticias dedicados a la farándula turca publicaban fotos de ambos juntos, en eventos, en cenas y paseando por las calles. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunciaba al respecto. Optaban por mantener una prudente distancia, sin confirmar ni negar los rumores. Evidentemente querían mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. No fue hasta el año 2014 que la relación entre Burak y Neslihan se hizo oficial. Para ese entonces, ambos actores ya eran grandes estrellas de la televisión turca. Sus fans, que los seguían desde El Ruiseñor, estaban ansiosos por verlos juntos también en la vida real. La expectativa era enorme y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los fans de El Ruiseñor soñaban con ver a Feride y Kamran juntos fuera de la pantalla, y finalmente su sueño se hizo realidad. La confirmación de su romance llegó con fotos en las redes sociales y en eventos públicos, donde se mostraban juntos, cómplices y enamorados. Esto dejó en claro que la pareja estaba más que consolidada.
El público celebró la noticia, y la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas por los medios y los fans. La atención mediática sobre ellos aumentó considerablemente. Ambos supieron manejar la situación con profesionalismo y discreción. ¿Pero por qué se casaron tan pronto? Esa es la gran pregunta que hoy nos convoca. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. A lo largo de los años han surgido diversas teorías y especulaciones sobre las motivaciones que los llevaron a tomar la decisión de contraer matrimonio. Vamos a desgranar cada una de ellas, analizando sus pros y sus contras, y tratando de entender qué pudo haber impulsado a Burak y Neslihan a dar este importante paso en sus vidas. La primera teoría, y quizás la más romántica de todas, es la del amor. La idea de que el amor a primera vista, la conexión instantánea, la pasión y la complicidad que se veía en la pantalla, también se trasladó a la vida real. Según esta teoría, Burak y Neslihan estaban locamente enamorados y no podían imaginar sus vidas el uno sin el otro. Después de un tiempo de noviazgo, decidieron formalizar su relación y dar el gran paso, casarse y construir un futuro juntos. Esta teoría, aunque suena idílica y romántica, tiene su lógica. Ambos actores eran jóvenes, atractivos, exitosos y talentosos. La atracción física y emocional entre ellos era evidente. Además, la idea de formar una familia, de construir un hogar y de compartir la vida juntos, puede haber sido un anhelo compartido por ambos. Suena bonito, ¿verdad? Y en parte es cierto. Sin embargo, como en todas las historias, siempre hay más de una capa que analizar. La segunda teoría, un poco más terrenal y realista, se basa en la presión mediática. Como ya mencionamos, tanto Burak como Neslihan eran estrellas muy populares. Su fama y su éxito los habían convertido en el centro de atención de los medios de comunicación y de los fans. La prensa los seguía a todas partes, los paparazzi los acechaban, y cada paso que daban era noticia. Los fans estaban obsesionados con ellos y cada movimiento, cada gesto, cada declaración era analizada y comentada en las redes sociales. La presión era enorme y la única manera de escapar de esa persecución constante y de los rumores sobre infidelidades y separaciones, era sellar su amor para siempre. Al casarse sentaban cabeza, demostraban que su relación era seria y estable y, de alguna manera, la prensa ya no tendría tanto que decir, ya que habrían formado un hogar, una familia. El matrimonio en este contexto podría haber sido una estrategia para proteger su relación y mantener la privacidad en sus vidas. La tercera teoría, y aquí es donde entramos en terreno más delicado y controversial, se centra en un posible embarazo. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores sobre un embarazo no deseado, o planeado pero ocurrido antes de lo esperado, surgieron con fuerza en algunos medios turcos. Esta es una de las explicaciones más difundidas en el ámbito de la farándula turca, y no es para nada descabellada. La cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, aún conserva ciertas tradiciones y expectativas sociales. Un embarazo fuera del matrimonio en ese contexto podría haber complicado las cosas. Casarse en ese caso sería la solución más rápida y efectiva para proteger la imagen de la pareja, para evitar el escándalo y para cumplir con las expectativas sociales. Aunque no se puede confirmar, es una posibilidad que no se debe descartar, considerando el contexto social y cultural en el que se desarrollaba su relación. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo y a menudo son difíciles de verificar. Finalmente, la cuarta teoría, quizá la más pragmática y menos romántica, es la del interés. Tanto Burak como Neslihan son actores muy cotizados y exitosos. El matrimonio en este sentido podría haber sido una estrategia para reforzar su imagen pública y aumentar su valor en el mercado. En otras palabras, casarse les convenía a ambos para consolidar sus carreras, atraer más proyectos y aumentar sus ingresos. En el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Un matrimonio estable y consolidado puede ser visto como un valor añadido, como una muestra de madurez y responsabilidad. Al casarse, Burak y Neslihan podrían haber buscado proyectar una imagen de estabilidad y de profesionalismo, lo que les habría permitido acceder a roles más importantes y a contratos más lucrativos. Es un poco fría, lo sé, pero en el mundo del espectáculo, el interés económico siempre está presente, aunque no sea la única motivación. Ahora bien, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál de estas teorías es la correcta? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es probablemente una combinación de todas. Es muy difícil saber la verdad absoluta,
ya que las motivaciones personales son complejas y muchas veces ocultas. Sin embargo, es probable que el amor, la presión mediática, y quizás un pequeño empujoncito por parte de las circunstancias, los llevaran al altar. La historia de amor de Burak y Neslihan, como toda historia, es un cúmulo de factores. Es probable que el amor genuino no haya sido la base de su relación. La atracción, la complicidad y la pasión, evidentemente existían. Pero la presión mediática y las expectativas sociales también jugaron un papel importante en su decisión. Es posible que el deseo de formar una familia y de consolidar sus carreras profesionales también haya influido en su elección. Lo importante es que, independientemente de los motivos que los llevaron a casarse, su matrimonio ha sido un éxito. Aunque enfrentaron algunos rumores de crisis y de separación, producto de la intensa exposición mediática y de las exigencias de sus trabajos, hoy en día siguen juntos y felices. En 2017 dieron la bienvenida a su primer hijo, Karan, y desde entonces, su vida familiar se ha consolidado aún más. La llegada de Karan, su hijo, fortaleció aún más su vínculo. Se han mostrado como padres dedicados y amorosos, compartiendo momentos familiares en las redes sociales y demostrando que la felicidad es posible. A pesar de los desafíos que implica la vida pública, han logrado construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor mutuo. Su ejemplo es inspirador para muchos. Así que, en resumen, la respuesta a la pregunta ¿por qué Burak y Neslihan se casaron antes? Es compleja. No hay una sola razón, sino una combinación de factores: el amor, la presión mediática, quizás un embarazo, y el interés profesional. Lo importante es que al final, tomaron una decisión que funcionó, y hoy en día son una de las parejas más sólidas y queridas de Turquía. Su historia es un recordatorio de que el amor, la perseverancia y la comunicación son los ingredientes clave para construir una relación duradera y feliz. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Burak y Neslihan, y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre los misterios que rodean su relación. ¿Qué les pareció? ¿Creen que acerté con las teorías? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Los leo a todos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este viaje al corazón de una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún otro secreto de las estrellas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima.